Pues estamos con ustedes otra vez, queridos oyentes, en esta segunda parte de La Pica en Flandes, este programa dirigido al mundo cívico-militar que emite ahora mismo en Informa Radio, un proyecto radiofónico novedoso y muy importante, con amplia amplitud nacional, cobertura nacional e internacional, y agradecemos desde luego a todos nuestros oyentes que difundan y sobre todo les rogamos que compartan estos podcasts entre sus compañeros de promoción, de reemplazo, para que cada vez vayamos teniendo mayor alcance. Dicho lo cual, cedo la palabra rápidamente al teniente general don Emilio Pérez Alemán, que nos va a desarrollar un tema que entiendo que es de gran interés, lo que es la cuestión de los valores en las Fuerzas Armadas. Adelante, mi teniente general, por favor. Efectivamente, tú has dicho la importancia en los ejércitos, pero los valores, todas las personas deben tener sus valores y hay que practicarlos. Entonces, no es limitarse solo a los ejércitos, sino extenderlo, pero más allá o en un grado superior al conjunto, hay una serie de valores que tienen que ser fundamentales y en donde se tienen que fundamentar todas las actitudes y todos los actos de las Fuerzas Armadas. En ese, yo creo que en esa dirección, el anterior GM, el general Varela Salas, pues hizo una directiva dirigida a todos los miembros del ejército, una directiva abierta para que alcanzara a todos los niveles. Hemos terminado la primera parte con ese, vamos a llamarle, escándalo del acuartelamiento del Bruch, y no cabe duda que ahí lo que haya, no cabe duda que la valoración de esos hechos, pues no cabe duda que es una falta de ese esfuerzo que tiene que hacer todas las personas dentro de una organización para que conseguir los fines para los que existe esa organización. En la directiva del GM Varela, los valores fundamentales ampliaba a unos amplios valores desde el amor a la patria, el compañerismo, la lealtad, la disciplina, el valor, el honor, en fin, unos valores intrínsecos a todo ejercicio de la fuerza legal por parte de los ejércitos que, no cabe duda, no son exclusivos de los ejércitos, pero en donde tienen que manifestarse de una forma clara, rotunda y de forma que nunca se llegue a extremos, ni por un extremo ni por otro, a faltar a esa creencia, porque no cabe duda que los valores son creencias, son ideales, y están portados para tomar decisiones en momentos difíciles, para elegir cuando se nos presentan distintas posibilidades en momentos de incertidumbre. Entonces, en esos momentos hay que tomar una decisión que tiene que ser consecuente con nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, lo que creemos, es decir, consecuente con esos valores que debemos llevar dentro de nosotros mismos, en lo más profundo. En el caso del militar, además, le orienta, de acuerdo con las reales ordenanzas, el GM orienta en esa directiva a que en caso de lances dudosos hay que elegir el más digno de su espíritu y honor. Eso lo tienen que tener absolutamente en cuenta todos los militares en un momento determinado, por muchas órdenes que tengas, por muchas directrices que tengas que cumplir, por muy claro que lo veas, llega un momento en que hay un momento que hay que tomar o elegir
entre una acción u otra, y en ese momento es cuando esos valores toman o se materializan, haciéndolos siempre buscando el que tenga mayor dignidad de acuerdo con tu espíritu y honor. Esto no es una cosa que sea innata, además de formarse en la formación, inculcar al educando en estos valores, es además una predisposición, una actitud personal que debe ir consecuente o ser consecuente con las creencias y los sentimientos de cada persona. Esto hay que educarlo previamente. Después, a lo largo del desarrollo personal y profesional, se tiene que fortalecer a través de esa formación, de hacer una práctica habitual. No hay que esperar a momentos históricos o momentos heroicos para mostrar los valores. En el día a día, esos valores en cosas sencillas hay que aplicarlos para tener una mayor facilidad de cuando llegue un momento, como hablábamos antes, de mucha incertidumbre, tomar la decisión, por lo menos la que esté más acorde con tu propio honor y espíritu. Esta cosa, pues parece ser que está de modé. En este recuerdo que tiene que hacer el GEME y constituir el lema del Ejército de Tierra a partir de entonces, la fuerza de los valores para todos los miembros de la fuerza del Ejército de Tierra, debe ser extendido no solamente al Ejército, sino a todos los ciudadanos que tienen como principal obsesión o deben tener el ser capaces de en un momento determinado tomar decisiones o optar por su sacrificio personal en aras del bien común, en aras del bien de su patria. Bueno, pues esta es la teoría muy bien encontrada en esa directiva, pero no cabe duda que es momento de reflexión. Y en eso, aprovechando estas festividades de patronas, pues ha habido ilustres escritores que nos han dejado claro la situación en la que nos encontramos. En ese aspecto quiero señalar algunos de los que yo he leído en estos días y que por coincidir con ellos creo que es importante el mencionarlos en este momento. Este momento que son unos minutos de radio. Yo creo que esto debería llevar mínimo una larga conferencia, para mí un seminario, y siendo exhaustivo, tenerlo como parte del plan de educación y formación de todos los ciudadanos de cada país. En este aspecto, el antiguo GEME, ya mucho más antiguo, el general de ejército Luis Alejandre Sintes, pues nos dejó un artículo en La Razón, Día de la Patrona de Infantería, en la cual hablaba precisamente eso, comentando el milagro de Empel, cuando se constituye o se consigue la victoria casi imposible en la isla de Bommel, pues a partir de ahí hace un recorrido de la necesidad o del empleo o el explotar esos valores que se llevan dentro para conseguir los objetivos
y defender lo fundamental para lo que están los ejércitos. No cabe duda que los tiempos cambian, los pensamientos, las culturas, las intencionalidades políticas, y cuando falta o se intenta que estos valores no tengan la fuerza que deben tener, pues las situaciones se complican. En ese aspecto, el general Alejandre coincide prácticamente en su totalidad con nuestros comentarios en el anterior programa, en lo que se refería a la hora de aplicar o participar, mejor dicho, en el desarrollo de la ley de memoria democrática dentro del Ministerio de Defensa. O sea, eso que estábamos hablando de los valores a la hora de elegir en momentos difíciles, ante situaciones complicadas, pues hay que echar mano de esos valores, y quien tenga que cumplir misiones que se le encomienden, pues que dirija sus miradas, su dirección, elija, en una palabra, la forma de comportamiento que tiene que tener, pensando siempre en su propio espíritu y honor. Es fundamental que, teniendo en cuenta todos los valores, no solamente uno aislado o dos, sino el conjunto de los valores, todo lo que cada uno de esos valores y todos juntos supone el comportamiento de una organización que está orientada a la defensa de España, pues tiene mucha complejidad, y cuando llegue la hora de tomar esas decisiones, pues supongo yo que esa llamada de la directiva del GEME pues tendrá su valor a los que les corresponda o tengan que hacer frente a esa situación. También ha habido otros artículos, unos que se han publicado aquí, en el Confidencial, por ejemplo, un italiano, Giulio Maria Pantadori. Pues este señor está hablando precisamente de la ausencia de esos valores en Occidente en los últimos tiempos. Esa ausencia de esos valores, que coincide casualmente con las supresiones de los servicios militares obligatorios, y que lleva consigo el olvidarse, dejar en un segundo término, en no comprometerse a la defensa de lo fundamental de una persona, que es allá defender su historia, defender su tierra, defender sus costumbres. Pues todo eso ha quedado un poco retrotraído por el nuevo pensamiento, la nueva cultura globalista, donde se mezcla, según también otro muy buen artículo de ayer domingo de Usía, en el cual hablaba precisamente de que Occidente, que ahora mismo constituye el 18% de la población del mundo, y que va perdiendo también esos valores que fueron los que pusieron a Europa en cabeza del conjunto del mundo. Bueno, pues todo eso, con los movimientos culturales en los que nos encontramos, pues va perdiendo esa fuerza que significa ¿qué lleva consigo esa situación? Pues lleva consigo que haya muy poca gente, o cada vez menos, que se empeñe o tenga esa vocación de soldado, que en un momento determinado pues tiene que entregar incluso su vida en defensa de esos valores que estamos hablando.
que no se fomentan, no se practican, se olvidan y lleva consigo el abandono de el conjunto de actividades o de actuaciones del conjunto de la sociedad. Ahora mismo es difícil encontrar en Europa, ya no digo también en España, por supuesto, estamos en la Europa occidental, en la Unión Europea, con sus políticas, vamos a llamarle un tanto poco más políticas y burocráticas que otra forma, pues para mí y para Usía, los ejércitos se están disminuyendo en número y hay menos aspirantes a querer ser soldados, a agarrar con el máximo entusiasmo esos valores que hemos comentado al principio. Nos encontramos también que eso da lugar a una menor preocupación política en los asuntos de defensa. Hablamos ahora de presupuesto. Por supuesto que hay una tecnología, existen unos avances técnicos que a lo mejor no requieren tantas personas como podía necesitarse en conflictos anteriores, pero que no cabe duda que estamos viéndolo ahora en la guerra en Ucrania, que hasta en Rusia le está costando movilizar una guerra, por muy tecnológica que sea, causa muchas bajas, hay que reponer, se necesita gente y esas personas que son necesarias ante la ausencia de esa formación en valores, pues lo que nos va sucediendo es que hay pues una tendencia a no acudir a la llamada de la madre patria. Pero no ocurre solo ahí. En Estados Unidos, que es la potencia con unas fuerzas armadas preponderante, pues resulta que cada año, más o menos, causan baja en sus fuerzas armadas 50.000 soldados. Y cuando se quieren reponer, pues hay una escasez y no se llegan a cubrir. En este último año, 15.000 vacantes no se han podido cubrir por falta de peticionarios. Es decir, vamos a unos ejércitos muy técnicos, eso sí, nadie lo va a negar, pero los ejércitos para una guerra, que para lo que están, necesitan unas reposiciones continuas porque bajas ahí, y lo estamos viendo en la que tenemos ahora más cercana, que es en la guerra en Ucrania. Luego, si no tenemos esos valores, si no se infunde, si no hay una capacidad de movilización, no solamente técnica, sino emotiva, de valores más allá, valores morales. En mi época de academia había una asignatura que era la de formación moral militar, en la cual no se hablaba de valores, se hablaba de virtudes, las virtudes militares. Pues tienen ese nivel de capacidad moral, sentimental, de más allá de lo puramente físico. Y todo eso, esos valores, por la cultura que se está imponiendo, yo ya no voy a entrar en si dirigida, no dirigida, aceptada, con qué tendencia, si comunista, si capitalista, no voy a entrar en eso, porque ahí yo creo que una mezcla de todo, ahí es un cambio total de esa cultura, pero lo que sí es cierto es que ante la falta de esos valores, la escasez de esos valores, la falta de practicarlos, de formar parte del sistema educativo y formativo de todo ciudadano, y de ahí los que tengan
o lo sientan. Hemos dicho antes que era una cuestión de pensamiento y de sentimiento, que esos valores los tenga al más alto nivel para dedicarse a defender a su propia nación y a todo lo que lleva consigo alrededor, pues no cabe duda que ahí tenemos un gran problema. Hay un problema que no es anticuado ni dejado. Aquí, particularmente en España, nos encontramos que además, si haces mención de esos valores y demás, pues siempre sale un iluminado y lo compara nada más que con el franquismo. Ahora, con las declaraciones que ha hecho el general segundo jefe de Ceuta con motivo de la patrona, que parece ser ha parafraseado al general Franco, llamando a la disciplina como virtud militar y que tiene su dificultad mayor cuando las órdenes que se reciben van en contra de los pensamientos o de nuestro convencimiento, pues ha salido no sé qué partido es, pero se llama o se apellida Mulet, pues diciendo eso, que hay que volver a vigilar al ejército, que menciona mucho o parafrasea mucho cuestiones que hacía Franco y demás. Ha hecho un recordatorio de unos valores que no tienen tiempo, son intemporales. El general Alejandre hablaba desde el milagro de Empel y eso lo hemos visto en otras guerras de hace siglos hasta nuestros días. Nuestras últimas guerras, la última de INNI y el Sáhara, pues fue lo mismo. Destacaron los valores. Fue el caso del teniente Ortiz de Zárate en INNI o un poco antes en Marruecos, en la guerra de Marruecos, la cantidad de soldados y de legionarios que por defender esos valores pues entregaron su vida en aquella ocasión. En fin, no nos olvidemos de practicar, de fomentar y sobre todo de formar a los ciudadanos y luego dentro de ellos los que se sientan más motivados podrán dirigirse en forma superior, con un sentimiento superior hacia los valores que marca el GEME como la fuerza de los ejércitos, pues mientras no tengamos esa fortaleza, pues va a ser difícil conseguir el mantener el nivel que hemos tenido hasta ahora. Y dejo paso si hay algún comentario más. Muchísimas gracias, mi general. Estamos ya prácticamente fuera de tiempo. No podemos, nos tenemos que ceñir al tiempo estipulado. Simplemente felicitarle, como no podía ser de otra manera, de esta magnífica teórica que nos ha dado a todos sobre la cuestión de los valores. Y perfecto, ha quedado una exposición, como digo, una teórica sin duda que será muy bien acogida por nuestro público, por nuestros oyentes y desde luego también muy importante a la hora de clarificar ideas al objeto de poder discernir la mala situación que estamos viviendo. Magnífica, como siempre, esta teórica de nuestro teniente general, fundamental. Pues nada más, queridos oyentes, magnífico este programa, como todos. Sigan con nosotros, por favor, difundan estos podcasts, estos audios, estos vídeos entre todo el mundo civil militar y que cada vez sigamos siendo más grandes y más influyentes a la hora de que nuestra voz se oigan las más altas instancias de nuestra nación. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.